Bueno, yo le invito a que hoy podamos ver el diario del lunes para el creyente, para el que cree. Pero también ese diario del lunes puede ser para el que no cree, totalmente lo contrario y la inversa. Le invito a abrir el libro de Salmos, fácil de encontrarlo allí en el medio de su Biblia, Salmo número 5. Allí al principio de ese himnario que tenemos en nuestras Biblias, porque el libro de Salmos es una recopilación de canciones. En este caso es un salmo de David, que si usted encuentra allí en letrita chica al principio, dice como que le hizo un encargo al músico principal. O sea, hay algo que David le encarga a alguien, y le dice, mira, yo te doy la letra, vos ponele la música. El pueblo de Dios siempre ha cantado. Yo creo que en la historia, en estos 72 años que va a cumplir la iglesia, yo creo que no hubo ni una sola reunión donde no se haya cantado. Algo por allí, canciones que le gustan, que no le gustan, que te identificás más, pero siempre el pueblo de Dios canta. Y desde tiempos antiquísimos, aún la iglesia primitiva cantaba. Jesús después dice que después de haber cenado con los discípulos, entonaron un himno. David cantaba, el pueblo de Dios cantaba cuando estaban amenazados con dificultades. Porque Dios ha dado la capacidad que a través del canto se queden grabadas muchas verdades bíblicas. Veo que a veces uno dice, no, pero yo no retengo, me cuesta retener. Y se pone a cantar y le sale, le brota naturalmente. Es como que una palabra lleva a la otra inmediatamente. Y muchas veces le decimos a los hermanos que están pasando por momentos difíciles, bueno, en ese momento de lucha, de duda, ponete a cantar, alabar el nombre del Señor, a proclamar el nombre de Dios. Bueno, David tiene algo que él quiere que quede registrado. Y ahí tenemos el Salmo 5. Después usted lo lee todo en su casa. Vamos allí a echar los primeros versículos y algunos por el medio. Porque de alguna manera, cuando él encarga esto, dice, esto es importante para los que creen. Primer versículo y el segundo, en un momento donde consideramos y sabemos que la oración es depender de Dios. Es decir, Dios, yo te necesito. Fíjese cómo comienza. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Y paramos ahí un instante. Es interesante, si empezamos de atrás para adelante, que la oración tiene algo determinado. Un objetivo, un blanco. No está diciendo voy a orar conmigo mismo. ¿Se acuerda como el publicano que oraba por allí y decía Dios ten misericordia de mí? El fariseo decía oraba consigo mismo. No, voy a orar a ti, oh Dios. Señor, yo me voy a dirigir hacia ti. Señor, yo te necesito. Y fíjese que no habla de intermediarios. No dice, bueno, voy a buscar a ver de qué manera. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Usted se acuerda cómo sigue esto? ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Esto es lo que ha establecido el Señor. No es otra figura, otra instancia. Bueno, por las dudas que me conoce, qué sé yo, no sé. No, hay línea directa. El tema, si usted presta atención, los verbos, las acciones de esta oración. Y uno dice, qué raro que David ore de esta manera. Porque fíjese que él está diciendo, escucha, oh Jehová, considera mi gemir, estate atento, por favor. Y uno dice, pero qué manera extraña a veces de orar. Como diciendo, Señor, si no me tenés que escuchar. Señor, ese considera es, Señor, no me metas en la misma bolsa que los demás.
Literalmente es considerame diferente. Hay veces que nuestras oraciones se encuentran, no digo limitadas, pero de alguna manera hasta tal vez uno dice, pueden sonar hasta egoístas. Pero ¿sabe qué? Hay algo que supera cualquier otro error. Porque a veces te asalta esas dudas, de decir, ¿estaré orando correctamente? ¿Estoy orando como Dios nos manda en su palabra? ¿Estaré orando como realmente el Señor le agrada? Y ahí entramos en una laguna, en un pantano de la duda. Entonces escuchás, mirás en YouTube, buscás algunas cosas, algo por allí interesante o no tan interesante, y hay de todo. Hay algo que David, aunque está diciendo, Señor, necesito que me escuche, y sabe que está en el original, esa palabra, escúchame, oh Dios, necesito que me escuche, sabe que está diciendo, Señor, hacé con tus manos como un embudo. Uno dice, ¿quién hace así? ¿Quién escucha de esta manera? Yo sé lo que usted está pensando. Los viejitos, ¿vio cómo dice? ¿Cómo? ¿Vio cuando dicen, no te entendí? Y ponen así la mano como para que rebote y entre mejor. Pero incluso dice, ahí en ese versículo 2, estate atento a mi clamor. Esa palabra todavía es mucho más extraña. Porque ¿qué significa? ¿Que Dios no está atento? ¿Es que Dios está distraído por algún lado? Esa palabra atento en el original, ¿sabe qué quiere decir? ¿Vio? Los que tienen mascota en la casa lo van a entender perfectamente. Y lo digo con todo el respeto a la palabra de Dios. Pero esa palabra atento significa parar las orejas como una mascota. ¿Vio cuando uno lo llama al perrito por su nombre? Al Bobby o como usted lo haya bautizado, qué sé yo. Y el Bobby está ahí jugando y de golpe usted le hace un silbido ese que lo sabe reconocer, se paró. Y está escuchando. David te está diciendo, Señor, hay algo que no te distraigas. A veces nuestras oraciones no sean tan correctas teológicamente, pero hay algo que supera aún esas situaciones. ¿Y sabe lo que es? La fe en Dios. Es la fe en Dios. A veces vos decís, Señor, me pongo a orar, ¿cómo es? Pero la fe supera. Esa fe te lleva directamente a la misma presencia de Dios. Esa confianza en el Señor. Por eso a ti oraré, oh Señor. Nada se puede esconder. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él ve absolutamente todo, Él entiende absolutamente. No es la mascota que a veces te dice, hey Dios, hey. Y a veces, viste, tratamos de llamar atención a Dios. Nuestras falencias, aún en la oración, no es que Dios dice, listo, afuera, no te escucho. No oraste en el nombre de Jesús, listo, afuera. Sino tiene que ver en esa fe, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza. Por eso dice, Señor, yo a ti voy a orar. Y para David era tan importante. Evidentemente marcó su vida, porque dice, se lo voy a dar al mejor músico que tengo, para que le ponga música, para que lo pueda conocer aún las nuevas generaciones. Por eso el próximo versículo, ahí en el Salmo 5, ¿qué es lo que dice? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Permítame decirle de esta manera, esta porción es para mañana a la mañana. Esto es tarea para mañana a la mañana.
No es solamente que uno escucha la prédica acá y uno dice, uy, qué bien que me hizo, me fortalece. No, esto es, ¿sabe qué? La oración del diario del lunes. Es de lo que va a venir hacia adelante. Por eso, Señor, yo te voy a hacer parte de mi vida. Delante de ti esperaré. Pero hay algo que Dios empieza a dar abundantemente, que si no fuera por la provisión divina, en realidad ninguno de nosotros podríamos hacer nada para estar cerca de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y lo vuelvo a leer también en esta traducción, en Nueva Traducción Viviente. Y alguno hasta lo tiene subrayado en su Biblia. Porque va a hablar que Dios no quiere que estés lejos. Dios no quiere que estemos lejos de Él. Sino al contrario, Él quiere que estemos cerca. Pero muy cerca, constantemente. Y hay una invitación. Por tanto, capítulo 4, versículo 14. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros, está hablando de Jesucristo, que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos con todas nuestras fuerzas a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, nunca pecó. Y fíjese qué invitación, Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más aún lo necesitemos. ¿Cómo orar? Hay veces que se nos acaban las palabras. Hay veces que no sabes ni cómo orar. Pero no es para desesperarse. Dios ha dado a cada uno de sus hijos la presencia del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y allí usted puede completar cuál es su talón de Aquiles. ¿Cuál es su debilidad? ¿Qué es lo que qué te atemoriza? ¿Qué te hace dudar del día de mañana? ¿Cómo enfrentamos? Lo que dice aquí, que el Espíritu Santo, lo que Dios ha dado a nuestras vidas, lo que escuchamos el miércoles pasado, el obrar de Dios, esa garantía, el arras de su Espíritu, intercede por nosotros en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que no se puede expresar con palabras. A veces nos ponemos tan exquisitos, Señor, esta palabra, esta otra. Por eso le decía, la fe en Dios empieza a cubrir, y Dios sabe de nuestras limitaciones, de nuestras falencias, de que a veces no utilizas la palabra exacta. David, uno dice, pero ¿cómo, David, te olvidaste de que Dios todo lo sabe? Que Dios sabe bien, aún si es de día, si es de noche. Él no, nada lo puede confundir. Pero dice, yo a ti voy a estar orando. El tema es que entre tantas voces que uno escucha, y permítame decirle esto con todo respeto, uno de los lugares donde más... Versículo 8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse
y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castigará por nuestros pecados. No nos tratará con la severidad que merecemos, pues su amor es inagotable. Y si quejaríamos ahí, diríamos, ¡qué bárbaro! Todo está fabuloso. Es un mensaje bien positivo. Pero fíjese que la palabra de Dios continúa y empieza a poner acá un condicional. Hacia los que le temen. Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. O sea, nunca se pueden volver a juntar. Pero esa misericordia de Dios, que en realidad la bondad de Dios lo manifiesta de una manera tan maravillosa y abundantemente para que tenga efecto, es: tomemos en serio a Dios sobre los que le temen, sobre los que respetan a Dios, los que reconocen su grandeza, su fidelidad, su misericordia. Pero también que Dios es verdad y su palabra es verdad. Y así como Dios bendice, y en este tiempo de gracia en el cual estamos, su misericordia es más que abundante. Hay un tiempo donde cuando no lo sabemos aprovechar, ya no es el tiempo de la gracia, es el tiempo de las consecuencias. Pero Dios da para poder acercarnos ante su presencia. Justamente habla de esa misericordia. Hace algunos domingos, desde aquí, desde este lugar, se había leído allí en Lamentaciones que justamente dice: por la misericordia de Dios no hemos sido, ¿qué cosa? Consumidos, sino que son nuevas cada mañana. El Señor renueva esa misericordia abundante sobre cada uno de sus hijos. Porque justamente la palabra de Dios allí está, nos empieza a mostrar. En ese versículo 7 del Salmo 5 dice: entraré a tu casa, no me voy a quedar en la puerta. Acá hay otro problemita a veces. ¿Qué nos impide gozar de las bendiciones de Dios? Y vamos hasta ahí nomás. Y no está hablando del templo este. No está hablando de que te acercaste hasta la puerta, cruzaste la reja y dijiste: no, listo, ya está, no entro más. Antiguamente era el templo allí en Jerusalén donde tenían que ir a adorar, el lugar que Dios había establecido.